¿Qué tal están? Bienvenidos a Canal 9 Soria y gracias también por acompañarnos en esta jornada de hoy en la que, como saben muy bien, estamos inmersos en un periodo electoral, en los comicios del próximo 15 de marzo, en el que todos los ciudadanos de Castilla y León están llamados a las urnas para elegir al que va a ser presidente de la Junta de Castilla y León. Por eso también queremos conocer de cerca a los candidatos de nuestra tierra y en el día de hoy tenemos también con nosotros en esta ronda que estamos realizando al candidato del Partido Socialista, a Carlos Martínez, que hoy nos acompaña en estos estudios de Canal 9 Soria y a quien le damos la bienvenida también. Carlos Martínez, ¿qué tal? Bienvenido. Pues encantado de estar en casa, ¿no? Es verdad que llevamos muchos kilómetros, lo comentábamos justo antes de empezar la entrevista, y esta es una tierra muy extensa, ¿no? Muy grande, esos 95.000 kilómetros cuadrados, así que cuando haces una pausa, ¿no? Y al menos estás en tu tierra con los tuyos, ¿no? Pues se está un poquito más tranquilo, ¿no? Un poquito más a gusto. Y todo esto, además, que empezó hace prácticamente un año en Palencia, no tan cerquita, pero bueno, pues en un momento en el que ya se eligió a Carlos Martínez como secretario general de Castilla y León y posteriormente como candidato. Un proceso en el que bueno, pues ha llevado hasta el día de hoy. Vamos a conocer de cerca también un poco pues cómo se ha estado elaborando ese programa y las políticas que quiere ejercer el Partido Socialista en Castilla y León. Como son muchos temas, como son muchas las casuísticas que hay que tratar, a pesar de que tenemos tiempo por delante, y vamos a intentar también pues agilizarlo de la manera en la que el ciudadano pues también pueda responder a todas esas parcelas, a todo ese programa electoral que quiere presentar el Partido Socialista. Pero a grandes rasgos, Carlos Martínez, ¿cómo definiría el programa que presenta el PSOE para Castilla y León? Mira, nosotros asentamos el programa con tres conceptos, ¿no? que yo creo que son muy poderosos, son muy fuertes y que creo que resumen, ¿no? Muy bien un poco todo lo que es la filosofía del programa de gobierno que planteamos encima de la mesa. Uno habla del derecho a quedarse, ¿no? Que es el derecho a quedarse, que ya está reconocido por la propia Unión Europea y que lo que plantea, ¿no? es una acción política directa, precisamente para cortar la despoblación, ¿no? Para generar por parte de las administraciones públicas los pilares suficientes como para poder abordar, ¿no? Que tú puedas desarrollar tu proyecto vital con garantías, ¿no? de futuro y de presente en el lugar donde resides. Ese derecho a quedarse, ¿no? Como concepto que tiene que partir de garantizar los derechos básicos de ciudadanía en el sitio donde estés, de sanidad, de educación, de protección social, de vivienda, de creación de empleo, y a partir de ahí, ¿no? Pues generar eso que me habéis escuchado muchas veces, ¿no? Esa de dotar al territorio de competitividad para poder ser atractivo la implantación de las empresas, con la implantación de las empresas la generación de empleo, y con la generación de empleo la fijación de población, ¿no? El segundo de los conceptos como derecho es el derecho a venir, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes, ¿no? De todo el capital humano que ha tenido que salir precisamente por la falta de oportunidades, ese 1.200.000 castellanos y leoneses que lamentablemente están fuera, ¿no? De nuestra comunidad autónoma, precisamente no precisamente por desarraigo, sino precisamente porque no han tenido la oportunidad de poder desarrollar un empleo, ¿no? Y hay 200.000 fuera de España, pero hay 1 millón de personas que está fuera, ¿no? En otras comunidades autónomas, ¿no? Y por tanto el derecho a venir, y el derecho, a quedarse, pero el derecho a volver también como pilar fundamental. Y hemos incorporado, ¿no? También el derecho a venir, porque en una campaña electoral, ¿no? En el que se está poniendo el foco, ¿no? En la migración, ¿no? Como algo negativo, como con unos tintes, ¿no? Por parte de la extrema derecha absolutamente racistas y xenófobos, ¿no? Y sin darnos cuenta que somos una comunidad precisamente de migrantes. Cuando estamos hablando de 1 de cada 3 tiene que salir a buscarse la vida, a generar su proyecto vital fuera, pues tenemos que ser conscientes que nosotros mismos somos una comunidad de migrantes, que intentamos, que nos gusta, que nos traten, ¿no? Con educación, con respeto, con derechos, allá donde vamos, ¿no? Y por tanto lo que tenemos que intentar es plantearnos también que nosotros tenemos que ser, entender mejor que nadie cómo se siente un migrante, y por tanto ser una tierra de acogida, porque los que vienen aquí a desarrollar su proyecto vital, ¿no? Tienen que hacerlo con garantías, tienen que hacerlo con derechos y tienen que hacerlo en igualdad de condiciones, que al menos cuando los nuestros salen, ¿no? Y esos tres conceptos son básicos, ¿no? Y luego definir, ¿no?
porque eso de alguna forma tienes que territorializarlo, ¿no? Al ser esa comunidad tan extensa tenemos que ser conscientes de que hay desequilibrios provinciales y hay desequilibrios dentro de cada una de las provincias, ¿no? Y por tanto tenemos que definir una escala espacio-tiempo para poder definir dónde ubicas los colegios, dónde ubicas los consultorios, cómo ubicas los hospitales, de dónde, cómo generas las plazas de residencias para nuestros mayores. Es decir, todo eso, qué movilidad le damos a un territorio tan extenso para garantizar el tránsito de las personas e incluso la logística, ¿no?, de las mercancías, y por tanto acuñamos el territorio 30 minutos, que es digamos que como concepto también tú tendrás que tener las garantías para poder tener esa cobertura educativa, esa cobertura sanitaria en un margen de 30 minutos y con un transporte público que haga que hoy no se habla mucho del famoso Bustil y aquí no existe, ¿no? El Bustil más allá del alfod de la ciudad, y lo que planteamos es un transporte para cada uno de los municipios con las cabeceras de comarca y las cabeceras de comarca con las capitales de provincia y las capitales de provincia entre sí. Es decir, necesitamos, ¿no?, entender que en esos tres conceptos poderosos: derecho a quedarse, derecho a venir y derecho a volver, y el territorio 30 minutos para poder descender y territorializar las políticas, ¿no? Para quedarse, para retornar, para venir, importante el contar tanto con empleo como con vivienda, amén de otros servicios que también vamos a hablar. Pero en cuanto al empleo, en cuanto a la economía, imagino que, claro, hay que hacer una apuesta muy fuerte para un momento, además, bastante delicado, un momento en el que ya después también de varios golpes, desde 2008, desde la invasión de Rusia por Ucrania, desde ahora la inestabilidad mundial que hay y sin saber todavía cómo se va a definir, imagino que, claro, hay que también proporcionar una serie de políticas tanto para las empresas, autónomos, para el sector agrario, para el sector ganadero, para la industria, los polígonos. Mira, cuando hablamos de competitividad territorial, tenemos que ser conscientes que hay una serie de infraestructuras que son básicas para tú garantizar que eres atractivo para que implanten empresas, ¿no? Y son infraestructuras, grandes infraestructuras, que algunas no dependen de nuestra comunidad autónoma y otras sí, ¿no? Algunas dependen de la Administración General del Estado, ¿no? Cuando hablamos del repoque de infraestructuras, que me habéis escuchado en muchas ocasiones, ¿no? Infraestructuras viarias, ferroviarias, eléctricas, tecnológicas y logísticas, ¿no? Y luego la dotación de suelo industrial para poder implantarse en las empresas, ubicado con carácter estratégico, ¿no? Y que no todo tiene que estar en el alfod de la ciudad o en la propia ciudad, ¿no? Porque tenemos que generar oportunidades también en las provincias, ¿no? Y en el caso de Soria, en las comarcas, ¿no? En la comarca del Moncayo, en la comarca del Burgo de Osma San Esteban, en la comarca de Almazán, en la zona sur de nuestra provincia, en la zona de Pinares, en la zona de Tierras Altas. Necesitamos una planificación estratégica de desarrollo de suelo industrial para poder ser atractivos. Y con ese suelo industrial desarrollar también unas antenas, unos nodos logísticos que de alguna forma puedan garantizar la movilidad de la mercancía para ser tú atractivo en la implantación de las empresas. Y luego tienes que plantear medidas también de incentivos a la contratación de nuestros jóvenes ubicados allí. Y amén de eso, siendo conscientes que somos una comunidad y una provincia, Soria especialmente, ¿no?, de pequeñas y medianas empresas, de pequeños y medianos municipios, ¿no?, que en torno a las cabeceras de comarcas son donde se pivota el desarrollo económico de las mismas, tenemos que ser conscientes de que tiene que haber una fiscalidad progresiva y territorializada. Es decir, no es lo mismo tener una empresa en el alfod de la ciudad o en la propia ciudad misma que embutidos La Hoguera, por poner un ejemplo concreto, ¿no?, que ha apostado clarísimamente por el desarrollo de la comarca de Tierras Altas, y por tanto allí a esos héroes, ¿no?, que están generando empleo en esos territorios, en esas zonas. La fiscalidad no puede ser idéntica a la que tenemos aquí, ni para las medianas empresas, ni para las pequeñas y medianas empresas, o incluso los propios autónomos, incluso la propia gente que reside, ¿no? Y desde ese punto de vista y desde el punto de vista fiscal nosotros planteamos, ¿no?, esa tarifa cero para los autónomos, ¿no? No es de recibo que seamos la única comunidad autónoma que esa tarifa de 80 euros no sea bonificada por parte de la Junta de Castilla y León, ¿no? Porque lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa es que Madrid, Extremadura, todos los perímetros, Madrid, Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha, todas tienen la bonificación. Y la única excepción en negativo, precisamente, siendo la comunidad autónoma que más autónomos pierde de este país, nosotros seguimos, ¿no?, sin apostar por una bonificación de esa cuota de los autónomos. Planteamos
esa fiscalidad también progresiva del 10 al 25% para las personas que residimos en nuestra comunidad autónoma y progresiva de 10 a 25 desde el punto de vista territorial, porque entendemos que de 10 será el que habita en la ciudad, pero 25 el que habita en municipios de menos de 1000 habitantes, que en el caso de la provincia de Soria prácticamente son todos, ¿no? Y sobre eso, ¿no?, tenemos que pivotar en nuestro proyecto político, el desarrollo de infraestructuras y de incentivos para poder ser atractivos a la implantación de las empresas, ¿no?, desde el punto de vista logístico, insisto, desde el punto de vista de suelo industrial y desde el punto de vista, lógicamente, de una fiscalidad, ¿no?, que de alguna forma favorezca y se sume a esa fiscalidad diferenciada que nos abrió la puerta a Europa, que tenemos que intentar mejorar por parte del Gobierno de España, pero que tiene que incorporarse en la comunidad autónoma. Hablaba también de pues esa revitalización de los polos industriales, de determinadas cabeceras de comarca. Me agrada también que hable también, por ejemplo, de San Pedro Manrique, en una comarca como es la de, por ejemplo, Tierras Altas, pero claro, en ese desequilibrio dentro de las provincias del que también hacía alusión, no se nos escapa que, podría poner ejemplos, por ejemplo, del resto de la comunidad, con Laciana, con Carballeda en Zamora, con incluso Sanabria, puntos también pues de Sierra de Demanda en Burgos, por ejemplo, zonas bastante despobladas. Valle de Mena. Valle de Mena, por ejemplo, pero claro, en la propia provincia podríamos hablar, por ejemplo, del Campo de Gómara o de la zona de Altos de Barahona, la Sierra Pela, claro, zonas históricamente también en las que no hay un desarrollo y en el que a veces el argumento de, claro, estamos pidiendo esa mayor ayuda dentro de otras administraciones para que no se nos abandone a provincias, por ejemplo, como Soria, Zamora. En ese sentido, luego dentro de la propia provincia parece que también tenemos abandonados. No sé si también en ese sentido tienen un programa para intentar revitalizar esas zonas. Cuando nosotros estamos hablando precisamente del territorio 30 minutos, estamos hablando que existe vida más allá de las ciudades, estamos hablando de que el modelo territorial que tenemos que implantar en esta comunidad autónoma pasa por ser conscientes de que somos una comunidad con 2.248 municipios, 183 en el caso de la provincia de Soria. Estamos hablando de que necesitamos, ¿no?, mirar al territorio, ¿no? Necesitamos planificar de una forma mucho más acertada la atención médica. Es decir, cuando alguien decide, ¿no?, o decidimos, ¿no?, como seres humanos ubicarnos para poder desarrollar nuestro proyecto vital, necesitamos una serie de garantías y de cobertura de derechos, ¿no?, para nosotros mismos y para nuestros familiares, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos que planificar consultorios médicos, necesitamos planificar, ¿no?, la formación de nuestros hijos, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy claro, esto de que los sorianas y los sorianos prácticamente nacemos con la maleta a partir de los 12 años, ¿no?, porque tienen que salir ya a cursar secundaria, ¿no?, prácticamente después de los 12 años, y esa maleta ya te sirve para toda la vida, porque la formación luego ya arreglada, tenemos que ser conscientes que 8 de cada 10 estudiantes tienen que salir fuera, ¿no?, y por tanto fuera de Soria. Estamos hablando, ¿no? Y por tanto lo que tenemos que plantearnos es que el desarraigo no se produzca, ¿no?, ya prácticamente de entrada, ¿no? Y para eso necesitamos corregir el problema transversal que tenemos y que nosotros somos el epicentro, pero que ahora está sacudiendo muy fuerte también a la zona del oeste, ¿no?, que es la despoblación, ¿no? Y la despoblación tenemos que ser conscientes que es la consecuencia de políticas equivocadas y acumuladas de los últimos 40 años, ¿no?, que se han agudizado en nuestros últimos 7 años de Mañueco, pero que es una realidad que tenemos que hacer frente, no lamentarnos permanentemente. Y yo estoy absolutamente convencido de que la despoblación es reversible si somos capaces de cambiar las políticas que hemos hecho durante los últimos 40 años, ¿no? Y es reversible. Y estas zonas son muy irreversible, porque parece que está costando. No, pero porque seguimos apostando por esas 40 años de políticas equivocadas, porque si tú vas cerrando consultorios médicos, si tú vas cerrando colegios, si en vez de ampliar la cobertura de derechos estás abandonando a su suerte el desarrollo del suelo industrial, lo haces en el alfoz de la ciudad, en el caso de la ciudad del medio ambiente, y no desarrollas polos industriales en cada una de esas comarcas, polos logísticos en cada una de esas comarcas, tú estás generando cada vez más atractivo en torno a la capital de provincia y estás abandonando todavía más a esos territorios, ¿no? Y lo dice el alcalde de la ciudad, pero que es consciente que no podemos crecer en la ciudad a costa de desmembrar la provincia, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista necesitamos que la administración autonómica, porque los municipios pequeños no tienen recursos para poderlo hacer de motu propio, y a través de la Diputación Provincial, pero que también tiene unos recursos limitados, podamos planificar un desarrollo provincial
en Soria. Y ese desarrollo provincial pasa por la comarcalización, por definir unas escalas que son las históricas, ¿no? Y en torno a las escalas históricas definir cuál deben ser los municipios intermedios, ¿no? Que se le llama, para poder pivotar en torno a ellos, ¿no? La prestación de la cobertura sanitaria, la prestación de la cobertura educativa, la centralización de los espacios para poder, ¿no? Generar suelo para poder implantarse en las empresas, incentivos de alguna forma para que allí pueda crear empleo, pero esos incentivos tienen que pasar porque las políticas públicas se corrijan. Si todo lo hacemos en el entorno de la ciudad, estamos, ¿no? haciéndonos trampas al solitario, porque estamos pervirtiendo lo que es el modelo, del modelo histórico de lo que ha sido Soria, de lo que ha sido Castilla y León, por una concentración de la población en torno a las grandes. Y eso es lo que tenemos que intentar truncar. Pero es que incluso por el desarrollo de los parques comarcales para los incendios, ¿no? Necesitamos tener, ¿no? una territorialización de todas las políticas sectoriales, las grandes, educación, sanidad, protección social, sin ninguna duda, pero también el resto, ¿no? Los servicios antiincendios y luego un transporte diferente, como te decía antes, ¿no? Necesitamos entender lo que Europa llama ya la pobreza del transporte, que se agudiza en los territorios rurales y precisamente se agudiza porque es inexistente, porque no existe. Y por tanto, si tú no das servicios y los pocos servicios que das están muy lejos, no tienes un transporte público que te garantice cómo acceder a esos servicios, estás abandonando a su suerte a ese territorio, ¿no? Dejándolo para segundas residencias, en el mejor de los casos. El planteamiento es un cambio de modelo, porque el modelo está absolutamente caducado, finiquitado, y hay una tendencia que es lamentable, ¿no? Si no reconocemos este problema, la propia OCDE ya nos ha dicho que para el año 2050 perderemos otro 500.000 de habitantes. Y hay modelos en los que podemos reflejarnos. El modelo de Castilla-La Mancha es muy claro. Es una comunidad, ¿no? muy parecida a la nuestra, ¿no? Sociológicamente, y en cuanto a dimensiones, un poquito más pequeña. Pero es que desde el 87 hasta aquí, estos 40 años de gobierno del Partido Popular, Castilla-La Mancha ha ganado 600.000 habitantes. Castilla y León ha perdido 250.000 habitantes. Y tiene un horizonte de pérdida de otro 500.000 más, si no se corrige. Algo tendremos que hacer. No es de recibo que seamos conscientes, ¿no? Y se nos llena la boca a todos los partidos políticos de que la despoblación es el problema fundamental que tiene nuestra comunidad autónoma y que el epicentro es Soria, y no tengamos una ley de despoblación que tienen comunidades como Castilla-La Mancha, como tiene Aragón, como tiene la propia Extremadura. No se nos puede entender que territorializar las políticas sectoriales, ¿no? Para poder aplicar la cobertura de los derechos en el territorio, y tengamos una ley de ordenación del territorio de 1998, del siglo pasado, ¿no? Hace más de 28 años. Algo está fallando, precisamente, y lo que falla es fundamentalmente la falta de voluntad de Mañueco de asumir las riendas de esta comunidad y una planificación estratégica de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Porque es que en esta última época, estos últimos 7 años, soy alcalde de esta ciudad, ¿no? Hace 19 años, desde la crisis del 2008. Y es verdad que la crisis del 2008 sirvió como excusa para que muchas administraciones gobernadas por el Partido Popular cortaran la inversión, ¿no? Bloquearan el desarrollo económico. Pero en los últimos 7 años, y gracias a los fondos europeos, hay una bonanza económica, hay dinero para poder desarrollar inversiones, no hay más que ver la ciudad de Soria. Si no se hace es por desidia, por falta de voluntad, por falta de ideas, por falta de proyecto, y eso es lo peor de todo, ¿no? Lo peor que nos está pasando. Retornando también un poquito dentro de la economía, hablábamos de la importancia también de deslocalizar dentro de las diferentes áreas de la provincia de Soria y de otras provincias también de la comunidad, pero imagino que tampoco se puede perder de vista que ciudades como Soria pues tengan que también seguir con ese empuje económico. En ese sentido, imagino que polígonos como el de Valcorba pues también le quieren dar el impulso, como llevan también dentro del programa electoral con el tema de la red ILOC. Pero también le quería preguntar, además de por Valcorba, por cuál es el planteamiento del Partido Socialista para la ciudad del medio ambiente. Por cualquier empezar. Bueno, pero si el planteamiento del Partido Socialista con respecto a la ciudad del medio ambiente se ha visto que es inundable, ¿no? Lamentablemente, durante estas últimas épocas, pero si nosotros no estamos en contra ya de por sí de la ciudad del medio ambiente, pero decimos que hay vida más allá de la ciudad del medio ambiente, que la administración autonómica no puede olvidar a su suerte al resto del territorio, que no puede apostar
toda la financiación, toda la inversión en el mismo lugar. Y nosotros estamos diciendo, ¿no?, que la ciudad, ¿no?, y su Alfoz tendrán que ser el motor de desarrollo económico de esta provincia, pero no puede ser el único motor de desarrollo económico de esta provincia. Y por tanto lo que planteamos con respecto a Valcorba es el abandono. Primero denunciamos el abandono, ¿no?, que se planifican 14 centros logísticos por parte de la Administración Autonómica en esa famosa red CILOG, y sin embargo a la provincia de Soria, una vez más, que es la única que está perimetrada con La Rioja, con Navarra, con Aragón, con Castilla-La Mancha, resulta que aquí, con el eje vertebrador de la 122 que atraviesa el polígono industrial de Valcorba, y resulta que aquí nosotros no tenemos una planificación de un centro logístico hasta el 2035, cuando todo el mundo entiende que una infraestructura logística es clave a la hora de evaluar las empresas dónde y no dónde se implantan, ¿no? Pero no lo decimos solamente Valcorba, decimos tiene que tener antenas logísticas en esa misma red CILOG desde el punto de vista provincial, y tenemos que ser conscientes que tiene que tener un punto clave en la zona de Ágreda-Olvega, porque es un polo, ¿no?, de desarrollo económico importante, en la zona del Burgo de Osma-San Esteban, porque es otro de los puntos que atraviesa la 122 y vertebraríamos de alguna forma de oeste a oeste en nuestra provincia, y otro punto en la zona de Almazán, ¿no?, para conectar con ese corredor de Henares a través de la conexión con Madrid, ¿no? Y por tanto no planeamos única y exclusivamente para la ciudad, sino planificamos la provincia. Entendemos que la Junta de Castilla y León, en paralelo, está perdiendo oportunidades para la cobertura sanitaria. Hoy hemos visto, ¿no?, que la sanidad es un problema que está visualizándose como el más grave, seguramente, que podamos tener en nuestra comunidad autónoma, pero también en la provincia de Soria, ¿no? Pues de recibo, ¿no?, que estos ritmos cansinos, pausados, perezosos de Mañueco sirvan para que allá por el año del 2007, cuando yo comencé cuando comenzamos a desarrollar el proyecto de Soria, ¿no?, con las inversiones que hemos hecho, en octubre del 2007 le cedimos el suelo para el Centro de Salud Soria Norte en Santa Bárbara. Y ya entonces adelantamos que el Hospital Virgen del Mirón se estaba desmantelando, se estaba abandonando a su suerte. Y en ese momento me llegó la crisis del 2008 y paralizaron las obras de Santa Bárbara. No es de recibo que 20 años después, el solar que se cedió en el año 2007 en Santa Bárbara siga criando grillos. Han hecho una explanación de prisa y corriendo para decir que hacían algo, y sigue ese emplazamiento parado. El Hospital Virgen del Mirón, después de 20 años o más de 20 años, está ahora finalizándose, y además con ya carencias que se están viendo, ¿no?, como es el propio aparcamiento, ¿no?, la falta de disposición de plazas de aparcamiento que tensiona el barrio. Estamos viendo como el Virgen del Mirón está abandonado a su suerte y que las plataformas están gritando. Eso, lamentablemente, que nosotros hemos clamado mucho desde Soria por eso, es una norma, no somos la excepción. Te vas a Valle de Mena, que comentábamos antes, y el consultorio es de los años de Cuéntame, y luego tienen que darle la atención en Cruces, en Bilbao, pero te vas al Valle de Tietar, en la zona sur de Ávila, y lamentablemente la atención sanitaria te la dan por la ausencia del hospital comarcal en Castilla-La Mancha, en un hospital comarcal que se ha hecho en Castilla-La Mancha. Te vas a la zona del Bierzo y lamentablemente el hospital del Bierzo está en unas condiciones ruinosas y con ausencia de profesionales. El otro día vuelven a salir a la calle 7.000 mirandeses porque el hospital comarcal de Miranda de Ebro no tiene los profesionales, ¿no?, y tiene unas infraestructuras también obsoletas. Lamentablemente esto es lo que nos está sucediendo, ¿no?, y eso es lo que tenemos que intentar cambiar, porque no podemos seguir en esta gestión de la inercia, del declive, de la decadencia, ¿no?, porque tenemos que intentar hacer algo precisamente para darle un vuelco a todo esto. Hablaba de sanidad, hablaba del Mirón. Una de las propuestas es cambiar ese modelo a un modelo sociosanitario dentro del Mirón. ¿Qué es exactamente? Mira, si recordáis, ¿no?, porque hay cosas que duelen mucho, ¿no?, y duele el olvido, ¿no?, de Mañueco, duele el olvido de la Junta de Castilla y León con respecto a lo que nos pasó en pandemia. En pandemia íbamos a ser todos mucho mejores, y fundamentalmente las administraciones, que eran las gestores de lo público, ¿no?, íbamos a entender, ¿no?, que aquellos territorios que tenemos un débil sistema sanitario sufrimos tanto, y por tanto habría que hacer una planificación sanitaria diferente. Lamentablemente se nos olvidó pronto, se les olvidó.
demasiado pronto, ¿no? Y se les olvidó tan pronto que volvieron a abandonar a su suerte, no impulsaron el centro de salud Soria Norte, pero tampoco impulsaron el centro de salud comprometido en Almazán, hace más de 25 años, ni el del Burgo de Osma hace más de 20 años, ni el de San Leonardo hace más de 20 años. Por tanto, ese olvido, ¿no?, después de lo sufrido en pandemia, todavía les pone más frente al espejo. Un olvido que plantea que la atención primaria y las listas de espera ayer mismo, ¿no?, anteayer mismo, solicitó para un familiar, ¿no?, uno de mis pequeños, una consulta en primaria, 19 días, para poder ser atendidos, ¿no? Esto es lo que no puede ser, ¿no? No aprendimos tampoco en pandemia que necesitamos hacer un refuerzo sociosanitario. Cuando nosotros hablábamos de que el Hospital Virgen del Mirón tenía que aprovechar los fondos europeos que han llegado y mucho para hacer un acondicionamiento y un revestimiento y una mejora de las condiciones en las que se encuentran ahí los profesionales, vemos cómo se abandona su suerte. Si vais con las cámaras de televisión y analizáis cuál es el estado del aparcamiento del Hospital Virgen del Mirón y de los alrededores, esa es la imagen de lo que realmente hay dentro. Y por tanto, cuando estamos hablando de un hospital de referencia de sociosanitario es porque tenemos que planificar, que es lo que yo acordé con Mañueco, ¿no?, cuando todavía no era ni aspirante, ¿no?, a la Secretaría General del partido ni a la presidencia de Castilla y León, y referenciamos: vamos a sentar a los profesionales de Soria, vamos a sentar al personal de enfermería, vamos a sentar al colegio de médicos para entre todos poder constituir una mesa en la que garanticemos el futuro y la viabilidad del Virgen del Mirón con una serie de inversiones que podamos hacer de forma escalonada en el tiempo. Se comprometió afirmativamente ante esa propuesta y lamentablemente 2 años después no han sido capaces de reunirnos, ni tan siquiera de reunirnos, ¿no? Eso es lo que no puede ser, ¿no? Y frente a eso lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa es inversión escalonada, constituir esa mesa con carácter urgente y referenciar qué es y cómo se tiene que desarrollar ese centro de referencia sociosanitario, porque de lo contrario será una instalación obsoleta, que bajo el mantra de que no la vamos a cerrar, nada vamos a hacer en ella. Y por tanto, paulatinamente, el estado obsoleto de la misma irá degradándose y el desmantelamiento será progresivo hasta que tengan que cerrar, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no?, del Hospital Virgen del Mirón. Por tanto, en torno a la sanidad necesitamos hacer una apuesta mejor. Por eso decimos 25% de presupuesto para primaria. Por la primaria todos coinciden que es la puerta de entrada fundamental, lo que atasca luego a nuestro servicio sanitario. Y en segundo lugar, ¿no?, Hospital Virgen del Mirón y los centros de salud a unos ritmos que no pueden ser los de los 20 años. Necesitamos, de verdad, certificar el desarrollo del consultorio del Soria Norte, del de Almazán, del Burgo de Osma y de San Leonardo, un carácter inmediato. Hemos hablado un poquito también de transporte, pero alguna cosilla más también tenemos que analizar, pero es importante también después para toda la cuestión del trabajo, de la economía, la educación, porque siempre se parte de la idea de que la gente que se va a formar aquí es la que se quiere luego también que pueda tener sus oportunidades en el territorio, y en ese sentido pues también queríamos conocer un poquito las propuestas que tiene el Partido Socialista para la educación, también acogidas a territorios como Soria, porque también se ha pedido muchas veces la creación de nuevos centros, la mejora también de la educación dentro del medio rural y también pues del entorno universitario, para que, bueno, pues lo que piden muchas veces también los empresarios, que necesitan gente más formada, determinados grupos de profesionales con una formación que no existe en la provincia de Soria, y que se pueda pues también llevar a cabo pues ese aumento de tanto pues universitarios como no universitarios, como por ejemplo en el grado de formación de la FP. Tanto la parte social, ¿no?, los sindicatos como los propios empresarios nos trasladan, y creo que tenemos que tener un compromiso, porque es de propio sentido común, la necesidad de alinear la formación profesional, ¿no?, alinear los grados superiores también, la universidad, con las demandas de empleo que existen en el mercado, ¿no? Y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muchísimo mayor para ampliar la oferta de formación profesional, que tiene que hacerse también en los pueblos comarcales, ¿no? Necesitamos, como digo, que el desarrollo no se produzca, ¿no? Es decir, que no tengan que salir nuestras hijas y nuestros hijos ya a la capital desde nuestros municipios, precisamente por la ausencia, ¿no?, de espacios comarcales que puedan formarlos, ¿no?, en el territorio, y que el desarrollo no se tenga que producir de forma tan temprana. No es de recibo que en el caso de Soria provincia, 8 de cada 10 sorianos tengan que estudiar fuera de nuestros límites provinciales, porque además es un sobrecoste añadido, ¿no? Cuando hay algunos responsables políticos que quieren vincular
o negarse al subir el salario mínimo o decir que el salario mínimo, las pensiones tienen que fluctuar dependiendo del lugar donde nos encontremos, yo les digo que entiendan, ¿no? que el soriano y las sorianas cargamos ya, ¿no?, de entrada de un peaje muy importante, que es la formación de nuestros hijos fuera, que no solamente los perdemos cuando salen, ¿no?, sino que además tienen un coste económico a mayores de los que puede tener alguien en Valladolid o lo que puede tener alguien en Madrid, ¿no? Y ese coste económico de alguna forma tiene que salir, ¿no?, no solamente desde el esfuerzo del bolsillo de los padres, sino también con el apoyo de las administraciones, ¿no? Por tanto, nosotros damos la bienvenida, ¿no? Mañueco, después de haber votado que no en los últimos 5 años en varias ocasiones a la gratuidad de la matrícula, entender que hay muchas sorianas, muchos sorianos, pero también, ¿no?, son 8 de cada 10 sorianos, pero son 7 de cada 10 zamoranos, 5 de cada 10 leoneses, 6 de cada 8 burgaleses. Tienen esta misma cuestión, que nosotros volvemos a estar en los primeros, ¿no?, el límite de desagravio. Y lo que planteamos es que no me sirve solamente con que me dé usted gratis la matrícula, sino que tiene que implementar las becas del Gobierno de España con esas becas de alojamiento y de manutención que los padres de 8 de cada 10 sorianos que estudian tienen que asumir de una forma directa. Y por tanto, bienvenido a la gratuidad, pero entienda que si esa gratuidad yo me tengo que ir a Madrid, no existe. Y tengo que además pagar el alojamiento y la manutención. Por tanto, desde esa óptica tiene que entender cuál es la realidad del territorio y no darle la espalda, ¿no? Y por tanto nuestra apuesta es ampliar el mapa de oferta universitaria, sí, alinearlo con el mercado. No es de recibo que estemos clamando, me lo habéis escuchado muchas veces. El Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social es una realidad, se está ejecutando y finalizará el año que viene. El Centro Nacional de Fotografía es una realidad, se está ejecutando y terminará en unos meses este mismo año. El Centro de Tecnología Avanzada de Defensa está ejecutándose ya. Y necesidad personal. ¿Cómo es posible, ¿no? El Centro de Acogida y Protección Internacional está ejecutándose y acabará también. Todos inversiones del Gobierno de España, que van a necesitar puestos de trabajo de empleados públicos que deberíamos estar formando. Llevo clamando para ampliar la oferta universitaria y de formación profesional en cine, en audiovisual, en fotografía, en tecnología, precisamente para poder incorporarse luego al Centro de Procesamiento de Datos, en tecnología para poder incorporarse al Centro Tecnológico de Defensa, el Ministerio de Defensa. Todo eso, llevo 2 años de ejecución de obras diciendo que nos teníamos que adelantar para que cuando estuvieran finalizadas las obras, tener formado a los nuestros y que pudieran no tener que irse fuera a trabajar. Esta es la realidad a la que vuelve una vez más Mañueco y la Junta de Castilla y León, y aquí todavía más duro con nuestra consejera de Educación, además de Soria, dándonos la espalda. Nos costó arrancar el compromiso y fue un empeño municipal, todo el mundo lo sabe, el grado de deporte. Pero ese grado de deporte es absolutamente insuficiente con 40 alumnos todos los años, cuando la demanda es de 200. ¿Por qué no somos capaces de ampliar y dar cobertura a esos 200, que muchos de ellos son de Soria, que tienen que desplazarse fuera de Soria precisamente a cursar esos mismos estudios? Porque aquí limitamos la matrícula a 40, porque tardamos en hacer una infraestructura deportiva de la que depende tanto tiempo, porque tiene que ser el ayuntamiento que vuelva a tener que dar cobertura a esa falta de instalaciones deportivas con las suyas, con un esfuerzo económico a través del centro de tecnificación que estamos levantando a pulmón los sorianos. La Junta de Castilla y León tiene que comprometerse con esta tierra, también con los estudios. No podemos escondernos detrás del informe PISA diciendo que somos los mejores, porque las carencias existen. E insisto, lo peor es que 8 de cada 10 se van y ya no vuelven, porque ya se produce un desarraigo en el momento de su formación y la búsqueda de oportunidades de empleo luego se da ya en esos otros entornos. Y ahí es donde nos estamos desangrando, y ese es el papel fundamental que tenemos que entender, que la educación y la formación tiene que ser el primer paso para poder arraigarnos aquí, para poder generar oportunidades, y no al contrario, ¿no?, que es lo que nos está expulsando. Generar oportunidades para la gente que se queda, para la gente que retorna, para la gente que viene, pero además de los servicios sanitarios, los servicios de educación, los servicios sociales, que son también básicos para el día a día, además del empleo, que es lo que te da también el poder asentarte en un sitio. Necesario es la vivienda, y es uno de los principales problemas de la población a día de hoy. Quizás yo creo que siempre lo ha sido, el acceso a la vivienda. Y en ese sentido, ¿cuál es el planteamiento que tiene para el acceso a la vivienda, tanto de alquiler como de compra, del Partido Socialista? Mira, hay un dato que es demoledor y que creo que es muy
clarificador de por qué estamos en el momento en el que estamos con la vivienda. Cuando comenzó el Partido Popular a gobernar Castilla y León hace 40 años, 8 de cada 10 viviendas, 80 de cada 100 viviendas, es lo mismo, 80 de cada 100 viviendas tenían algún tipo de protección. Mañueco ha llegado al récord. Ahora es 1 de cada 100 viviendas. Cuando tú abandonas al mercado permanentemente lo que es la construcción de la vivienda, dejas entenderse como un derecho y por tanto como una obligación de la administración pública. Y por tanto generas esos fenómenos especulativos tan importantes como el que tenemos. Y eso es una competencia estricta autonómica. Es verdad que siempre camuflada, ¿no? En ese trampantojo permanentemente entendemos el mapa competencial de la Junta de Castilla y León. Como los ayuntamientos somos los que planificamos y ordenamos nuestras ciudades, pudiera parecer que tenemos algún tipo de responsabilidad. Y es verdad que tenemos los tenedores y los planificadores del suelo, pero necesitamos que un músculo de 15.000 millones de euros que gestiona la comunidad autónoma de forma anual se implique en todo esto, porque además es su obligación y su marco competencial. Y por tanto, con nosotros ¿qué ponemos encima de la mesa? Primero, dotarnos de una herramienta pública, un consorcio, en el que tienen que formar parte de ellos los ayuntamientos y las diputaciones. ¿Por qué meto las diputaciones provinciales si no tiene competencias? Porque hay muchos pequeños municipios. En el caso de Soria, prácticamente todos, si exceptuamos, ¿no?, los dos polos, Agreda-Olvega, Almazán y el Burgo de Osma, con un poco más de 5.000 habitantes, el resto son espacios tan pequeños que no tienes, pero que tienen una demanda importante de vivienda. Y por tanto necesitamos incorporar las diputaciones provinciales a la constitución de esa herramienta. Y que tiene que pivotar con 4 líneas de acción concretas, ¿no? La primera de ellas, dotarnos de suelo, adquirir suelo y desarrollar promociones de viviendas públicas, pero con una planificación a largo plazo, consolidando un presupuesto a largo plazo en más de 10 años, para poder garantizarnos de que vamos a desarrollar la vivienda en función de nuestra capacidad económica, con una apuesta importante por parte de la Administración autonómica, y donde desde el consorcio entendamos que es absolutamente más necesario hacerlo. Habrá que hacerlo en la ciudad, en la capital, habrá que hacerlo también en las comarcas, las cabeceras de comarca y en los pequeños municipios. Es decir, territorializar también el acceso a la vivienda y la construcción de esa vivienda pública. Será vivienda pública siempre. ¿Y por qué digo esto? Porque también hemos visto, ¿no? Habéis visto a través de los medios de comunicación lo último que ha sucedido en Valladolid, ¿no? La promoción aquella que llamaron Villa Gaviota, porque se le quedaron gran parte de la promoción de los pisos insignes nombres del Partido Popular vallisoletano, y que 10 años después le retiran la protección. Y por tanto ahora son fenómeno especulativo para que aquellos que se les ayudó a empezar, si el sorteo hubiera sido lo justo, esto se realizó sin sorteo, pero que no tengan ahora, cuando se les ha ayudado y ha mejorado sus condiciones, esto no pueda ser un bien especulativo del mercado. Si es una vivienda de protección, es una vivienda de protección para siempre. Y en el caso de que se mejoren las condiciones de la familia a la que le has ayudado a empezar, pasará a ser, ¿no?, propiedad en uso para otra familia. Y eso tiene que ser un carácter público permanente. En segundo lugar, tenemos que activar las viviendas vacías. Viviendas vacías se activan garantizando al propietario el cobro del alquiler y la conservación y mantenimiento de la misma. Y eso se tendrá que hacer a través del consorcio. Ese es el segundo compromiso. En tercer lugar, tenemos que rehabilitar mucha vivienda, especialmente en los entornos rurales. Y por tanto tiene que haber una línea de inversión también para la rehabilitación de la vivienda, en que en función de una serie de años y la inversión que tú hayas hecho pasará hasta a ser parte de la bolsa de alquiler de la Administración autonómica, para generar esa amortización, y esa vivienda tendrá que estar a disposición del mercado. No sé si esa línea precisamente también coincide con otras líneas que hay dentro del patrimonio, en las que obligan muchas veces dentro de los propios pueblos a que, claro, tengan que seguir los patrones estilísticos de la propia villa, y eso lleva un sobrecoste. No sé si también en ese sentido también... Es que no, pero tienes que plantearlo desde esa óptica, ¿no? Tiene que haber la línea de rehabilitación, tiene que ser rehabilitación estrictamente municipal, cumpliendo las normativas urbanísticas que cada uno de los municipios tenga, cada una de las comarcas tenga, con la singularidad que tiene que tener, pero lógicamente con fondos públicos, ¿no? Si tú quieres arreglarte la vivienda para ti, tienes que tener una línea de subvención. Si no la arreglas para ti, la Administración autonómica tiene que ser proactiva para decirte: yo te arreglo la vivienda, dentro de 10 años la vas a tener, pero en 10 años la inversión que voy a meter yo ahí va a hacer que esa casa pueda salir al alquiler para que una familia pueda residir en ese municipio. Es tan sencillo como eso. Si tú la arreglas, tendrás un apoyo económico. Si no la vas a arreglar tú, la financiación será 100% autonómica, nos cederás el inmueble
durante 10 años, en esos 10 años podrá habitar ahí una familia, y esa familia a los 10 años la casa arreglada te pasará a ser una propiedad tuya. Ese es el concepto sobre el que trabajamos. Pero un último y cuarto concepto, para que no se me olvide, que creo que es fundamental y que están haciendo otras comunidades autónomas, que es el derecho, reconocer el derecho subjetivo de la vivienda, no como bien de mercado, sino como derecho subjetivo. Nosotros tenemos la obligación de plantear una solución habitacional para aquel que la necesita. Y por tanto lo que planteamos es, en tanto en cuanto se desarrolla ese parque público de viviendas, pasar de una de cada 100 a mucho más no es una cuestión de un día. Necesitamos intervenir en el mercado, pero esto es una cuestión de tiempo. Y por tanto, esa intervención, hasta que tú construyes un parque público de viviendas lo suficientemente fuerte en una comunidad como esta, en una provincia como la nuestra, necesitas reconocer ese derecho subjetivo, que es una aportación económica de 350 euros mensuales, para de alguna forma ayudar a las familias a eso que está tan disparado ahora mismo, que son los alquileres. En apenas 5 minutos prácticamente que nos quedan, si podemos tratar brevemente el tema del transporte. Ya hemos hablado por encima, pero si queríamos conocer un poquito las propuestas, por ejemplo, en las carreteras, competencia también del partido, o sea, de la Junta de Castilla y León, la propuesta del Partido Socialista, porque se ha hablado mucho también, por ejemplo, de desdobles e incluso de construcción de autovías propiedad de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria. Y no sé cuánto me lo podría resumir para poder hablar también un poquito de gobernabilidad antes de terminar. Mira, intentamos hacerlo rápido. Necesitamos generar una inversión mantenida en el tiempo en las infraestructuras autonómicas. No es de recibo, ¿no? Ya no solamente el desdoblamiento de la 101 o 116, ya no es de recibo las condiciones en las que tenemos muchas de nuestras infraestructuras autonómicas, ¿no? Y por tanto, inversión en las infraestructuras autonómicas es el primero de los pilares. El segundo pilar, necesitamos un transporte público para nuestros municipios con las cabeceras de comarca y las cabeceras de comarca con la capital de provincia. Y a su vez la capital de provincia con el resto de provincias. Estamos dando la espalda a Soria y Segovia, apenas 177 kilómetros, porque tardamos 5 horas. Tenemos que pasar previamente por Valladolid y eso no es de recibo. Pero es que dentro de nuestra comunidad el transporte público es prácticamente inexistente de conexión entre nuestros municipios con las cabeceras de comarca. Y por tanto eso se debe a que tenemos un mapa de transportes de esta comunidad autónoma, también de esta provincia, cuyas concesiones algunas llevan caducadas desde 1980, 1979, algunas de ellas, 1990, 96, prácticamente todas del siglo pasado. Por tanto, son concesiones que tienen que recuperarse, desarrollando un nuevo mapa de transporte que de alguna forma articule en red y en torno a esas cabeceras de comarca un nuevo transporte que garantice mediante un transporte público, ¿no?, la conectividad de los pequeños municipios, garantizando los trámites administrativos, pero garantizando también una consulta médica o el acceso de los chavales al ocio y la cultura, que puede estar más presente en las cabeceras de comarca o en la propia capital de provincia, ¿no? Y por tanto eso es algo que tenemos que intentar poner encima de la mesa, y que son dos ejes, ¿no? Inversión en infraestructuras y dos, un mapa de transportes diferenciado que conecte los municipios con las cabeceras de comarca y estos con las provincias. No sé si sigue siendo partidario de facilitar la investidura de la lista más votada, después también de haberle tendido la mano a Alfonso Fernández Mañueco y ver que no le respondió. No sé si sigue siendo partidario. Bueno, nosotros lo vamos a tener, lo he dicho siempre, ¿no?, hasta la noche electoral, hasta el propio viernes a las 12 de la noche, incluso el día de reflexión podría hacerlo, nunca después, ¿no? Porque yo creo que no puede siempre el Partido Popular jugar con las cartas marcadas, ¿no? Él habla mucho, ¿no?, de las certezas y de confianza, y yo precisamente lo que hago es desconfiar, ¿no?, de una persona que, como digo, tarda 20 años en hacer un centro de salud, que compromete día tras día mediante bulos y engaños a la ciudadanía unas inversiones que nunca llegan, pero que es necesario cambiarlo. Pero también soy consciente de que meter a la extrema derecha dentro de las instituciones, ya sabemos lo que pasa, aquí ya la metimos, ¿no? Le dimos la agricultura, la ganadería y la industria, nada más y nada menos, y nuestra voz en Bruselas, y por tanto somos conscientes de que aquí no habría que hacer un cortafuegos con las políticas de la extrema derecha, esas que generan negacionismo del cambio climático, negacionismo de la violencia machista. Por tanto, ahí habría que hacer un cortafuegos. Él opta como socio preferente por la extrema derecha y algo tendrá de miedo si no es capaz, ¿no?, de entender esa mano tendida que le hemos ofrecido para buscar la lista más votada. Por cierto, es algo que en todas las encuestas respalda el 85% de la población, ¿no?, el entendimiento entre las dos fuerzas políticas mayoritarias para poder resolver los problemas de comunidad. Bueno, lamentablemente no podemos contar con ellos. Hablando de encuestas, no suele estar muy en sintonía con las encuestas, incluso las más favorables. No sé si para usted
tienen más valor o menos valor en esta campaña? Bueno, nosotros me pasan, lo digo siempre, ¿no? Creo que la respuesta os la sabéis, ¿no? Las encuestas yo las trato como el horóscopo. El día que te dan 5 tréboles es maravilloso, ¿no? Pero el día que te dan menos, no. La verdadera encuesta es el 15. Yo sí que estoy, ¿no?, notando, porque pisa mucha comunidad. Ayer mismo, ¿no?, tuvimos un acto público en el Palacio de la Audiencia en el que tuvimos que lamentablemente se nos tuvo que quedar gente fuera porque no cabíamos, ¿no? Y hay una pulsión de cambio muy importante, ¿no? Porque aquí la disyuntiva está muy clara, ¿no? Y es verdad que los partidos minoritarios se enfadan mucho con esto, ¿no? Pero es que aquí está o más de lo mismo consolidado durante estos últimos 40 años, 7 años más 4 de Mañueco, que yo entiendo que no se los merece, o la apuesta del Partido Socialista, y aquí estoy muy claro y lo digo claramente, ¿no? A Soria le va a ir mucho mejor, ¿no? Si Carlos Martínez está al frente de la administración autonómica, y eso creo que no lo pone en duda absolutamente nadie, ni tan siquiera el propio Partido Popular, ¿no? Porque sabe de cómo hemos trabajado, cómo nos hemos comprometido cuando asumimos las riendas de una administración, cómo hemos modernizado y transformado Soria, ¿no? Si yo soy presidente de esta comunidad autónoma, estoy absolutamente convencido que Soria dejará de ser la hermana pobre, esa cenicienta, ¿no?, que nos definió Herrera en su momento y que ha consolidado de una forma absolutamente lamentable, señor Mañueco. Al estar tan fragmentado también el Parlamento, si la aritmética da, ¿con quién se puede hablar? ¿Con quién no se puede hablar? ¿Con quién va a hablar el Partido Socialista? Nosotros tenemos que hablar absolutamente con todos, ¿no? Yo creo que el diálogo en política tiene que ser tiene que ser la leitmotiv, ¿no? Es decir, cuando tú tienes nosotros tenemos que hablar con todos. Otra cosa es que las antípodas, ¿no?, de las perspectivas, de las situaciones, de cómo entienden ellos, va a ser muy difícil, ¿no? Yo soy consciente que con el Partido Popular, si es un partido de Estado, un partido de comunidad, tenemos que tener una banda ancha en el que podamos, ¿no?, llegar a puntos de encuentro y de entendimiento. Con aquel que niega la violencia machista, nosotros no vamos a poder aplicar políticas de igualdad, que es una de nuestras referencias, unas políticas feministas que reconozcan que el 50% de la mujer y la violencia machista es una realidad, ¿no?, a la que tenemos que hacer frente, ¿no? Lo hacemos un 8 de marzo, ¿no?, que acabamos de celebrar. Por tanto, ahí va a ser absolutamente imposible. La perspectiva que tienen de no entender el Estado autonómico y, por tanto, entrar como caballo de Troya para desmantelarlo, tampoco podemos hacerlo. Lo que es chocante es como la derecha, ¿no?, sin ningún tipo de pudor, está incluso previo a la celebración de las elecciones ya abrazándose, ¿no? A mí me resulta vergonzoso cómo el señor Feijóo ha puesto en venta Castilla y León, y con Castilla y León ha puesto en venta Soria, ha dado un cheque en blanco para que elijan, ¿no? El mismo día que en el debate vimos el otro día, le reprochaba Mañueco como presidente a su consejero de Agricultura y de Industria durante los últimos 2 años y medio que no habían hecho nada. ¿Y dónde estaba él? Es sorprendente, ¿no?, la falta de pudor y la falta de vergüenza que se tienen reprochándose la falta de trabajo cuando uno preside y otros consejeros, como si yo a mi concejal le digo que no ha hecho en 2 años y medio nada, ¿no? Y yo, el responsable máximo soy yo. Es decir, que todo esto lo estamos viendo, ¿no?, a ojos de todo, y es absolutamente chocante, ¿no?, que la ciudadanía, ¿no?, esté viendo con perplejidad eso y no se apueste por un cambio, ¿no?, porque creo que ahí es donde nos la vamos a jugar, insisto, o más de esto o cambio, ¿no? Y nosotros luego a partir de ahí responsabilidad donde nos toque estar, insisto, ¿no?, a Soria. Nadie duda que el partido más sorianista, ¿no?, para decirlo claramente, ¿no?, hoy por hoy es el Partido Socialista conmigo al frente. Pues Carlos Martínez, le agradecemos mucho el tiempo aquí en Canal 9 Soria para poder explicar a todos los ciudadanos pues las propuestas del Partido Socialista, tanto para la comunidad como también para Soria. Y bueno, pues como a todos los candidatos le deseamos lo mejor de cara al 15 de marzo, que será lo mejor también para la ciudadanía. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues dejamos al candidato del Partido Socialista. Nosotros continuamos con el resto de la programación aquí en Canal 9 Soria.